podemos encontrar que lo que hemos leído en esta hora tiene relación con lo que es ciudadanía, habla de la ciudadanía. Una de las características principales que tiene cada persona tiene relación con el sentido de nacionalidad que nosotros tenemos. Hace poco se jugaba, y esto en todos los ámbitos deportivos, pero hace poco se jugó un mundial de fútbol. Y en ese mundial de fútbol, uno de los momentos más emblemáticos que hay es cuando se entona el himno nacional de cada país. A uno como televidente, uno como que está viéndolo a través de una pantalla, se llega a emocionar o a impactar, a lo mejor escuchando su propio himno, si bien nosotros ya hace rato que no cantamos los himnos en los mundiales, pero uno empatiza con los vecinos, ¿cierto? Y también la misma gente que está, compatriotas, que están ahí alentando a su equipo, a su país, en el estadio, es como que tiene una relación importante, sentimental, porque ese himno, que es el himno nacional, lleva a los orígenes de cada persona, el lugar donde alguien creció, el lugar donde alguien vivió sus experiencias, sus vivencias personales, y en donde se desarrolló de alguna manera. Y entrando en lo que podemos ver en los tiempos antiguos, en el tiempo de Israel, en el tiempo de nuestros antepasados, de mucho más atrás, nos podemos encontrar con que muchos de ellos tuvieron distintas situaciones, distintas realidades con respecto a lo que es la ciudadanía. Sin ir más lejos, hablemos del pueblo de Israel, que es un pueblo que tuvo que padecer en dos ocasiones una falta de nacionalidad, una falta de identidad, una falta de ciudadanía. En primer lugar, cuando eran esclavos en Egipto, ellos no podían realizar sus propias costumbres, no podían expresar sus propias ideas, no podían tener su propio pensamiento, sino que tenían que estar sujetos a las normas y a las reglas que Egipto le ponía a cada uno de ellos. Y tenían que aceptarlo, tenían que vivirlo de esa forma. Mucho más adelante, lo hemos conversado también, ya después que habían entrado a la tierra prometida, fueron llevados al cautiverio babilónico, Babilónica, que era uno de los imperios más grandes de aquel entonces, que hoy día ya no existe. Y en ese momento nuevamente sus raíces fueron echadas por tierra. Nuevamente su forma de ser, su forma de pensar, sus costumbres, su comida, todo eso quedó en un segundo plano y un poco, más bien decirlo, en el olvido. Es decir, que perdieron todo lo que ellos tenían. Y esa falta de nacionalismo que ellos tenían produce distintas situaciones en una vida. En primer lugar, que amen más el lugar donde ellos fueron criados, donde nacieron. Pero también se olvidan muchas cosas. También se olvida un poco la realidad. También se olvida un poco lo que nos toca vivir, lo que nos toca tener y hacer a cada uno de nosotros. Hoy día hemos visto que a nivel mundial ha habido una salida de muchas personas de distintos países por distintas razones, ya sea por dictaduras, ya sea por pobreza, ya sea por guerras, por muchas situaciones. Muchos han tenido que salir de sus países y comenzar a hacer una nueva vida en otro lugar. Y cuando eso sucede es algo difícil. Y lo llevo más allá de lo económico. A lo mejor no están todos los recursos, a lo mejor no están todas las comodidades. Pero eso, cuando se piensa en nuestra tierra, cuando se piensa en el lugar donde nosotros vivíamos, en donde crecimos, en donde vimos nacer a nuestros hijos, en donde muchos vieron a sus nietos, en donde tuvimos nuestra primera casa o en donde tuvimos distintas cosas en la vida, eso debe ser un dolor interno grande y profundo. Más que cuánto dinero voy a tener de sueldo, o cómo va a ser la casa, cómo va a ser la cama donde voy a dormir en otra nacionalidad.
Y podemos ver distintos ejemplos en la Biblia y nosotros nos podemos dar cuenta que muchos de los apóstoles, pues por no decirlo todos, y muchos hombres que predicaban la palabra del Señor, incluyendo al apóstol Pablo, que fue uno de los más foráneos, u otros más, comenzaron a moverse por el territorio, comenzaron a moverse por distintos lugares predicando las buenas nuevas de salvación. Comenzaron a predicar en distintas formas, en distintas lenguas muchas veces, en distintas tribus, en distintas costumbres. Comenzaron a predicar la palabra de Cristo. Y aquí comienza a producirse algo maravilloso y algo glorioso. Que donde quiera que ellos estaban, donde quiera que ellos se movían, si estaban en África o en Oceanía o en Europa, pensándolo en cómo está el territorio global hoy día. Luego, cuando ya más adelante vinieron a América y comenzaron también a predicar la palabra del Señor, sea cual sea la tribu, cual sea el idioma, cual sea la raza, sea lo que sea, la palabra del Señor siempre era una sola. La palabra del Señor nunca cambiaba, la palabra del Señor nunca variaba y seguía siendo la misma. ¿Qué podemos resumir con esto? Podemos entender que es doloroso no estar en nuestra tierra. Podemos entender que es doloroso no poder amar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Podemos entender que es difícil a lo mejor acostumbrarnos a otra cultura totalmente diferente. Pero la palabra del Señor se cumple, como dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Nunca se acaba, nunca se agota. Dice que es río de agua viva. Y siempre corre, nunca deja de correr. Y sin lugar a duda que es circular. ¿A qué me refiero con esto? Que es infinita, como un anillo, que nunca se termina, que da vuelta. Y nunca se acaba porque es la palabra que Dios ha entregado a nuestra vida y a nuestros corazones. Muchos de los hombres que predicaron fervientemente la palabra de Dios tenían su, por decirlo de alguna manera, su lugar de origen, pero finalmente sus formas fueron cambiando. Y quiero ejemplificar esto en el apóstol Pablo, este gran hombre, este gran siervo de Dios, que tuvo que hacerse o tuvo que desarrollarse de acuerdo al lugar que él estaba. A lo mejor él tenía una costumbre, él tenía una forma de hablar, tenía horarios para comer, a lo mejor tenía una forma de expresarse, tenía una forma de entregar cariño, una forma de referirse a los demás. Pero él, donde quiera que estuviera, se iba adecuando a la realidad para poder bendecir el corazón de cada una de esas personas. Quiere decir que tenía una identidad propia, pero una identidad que no estaba trazada en un lugar, que no estaba erradicada en una costumbre, que no estaba erradicada solamente en una forma. Nosotros hoy día, cuando nos sacan del espacio de el espacio de confort que se dice que nosotros tenemos, no complicamos al tiro. ¿Cómo es, por ejemplo, para muchos de ustedes cuando no nos toca dormir en nuestra cama y nos toca una cama que es más o menos incómoda? ¿Qué es lo que va a pasar seguramente? ¿Alguien podría responderme? No va a poder dormir, ¿cierto? O sea, va a tener una consecuencia radical. Es decir, no va a poder dormir esa persona. Y pasa lo mismo en cualquier costumbre. Mire, algo súper simple, súper básico. Cuando alguien que ha andado toda su vida en un auto con cambios manuales y de repente por una emergencia, por algo particular, le dicen: toma, llévalo tú por favor, y tiene que manejar un auto automático. Es complejo eso, manejar un auto automático. Los que hemos manejado sabemos que es lo más fácil del mundo, es muy muy fácil, pero manejarlo por primera vez, o la segunda, la tercera o la cuarta vez, se hace un poco difícil. No nos acostumbramos a los pedales, a veces queremos apretar el embriague y apretamos el freno de golpe y para el auto de golpe, y puede haber hasta algún accidente.
porque no estamos acostumbrados. Y así en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, cuando nos sacan de la comodidad o de la tranquilidad que tenemos, las cosas no funcionan bien, las cosas no andan bien, las cosas no se desarrollan como nosotros quisiéramos que fueran. Porque hay un tema de identidad con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros somos. Y quiero hablar en pocos minutos con respecto a la identidad. Hoy día está algo muy de moda, que quiero hacer un pequeño paréntesis solamente, que es una palabra que suena mucho, que tiene relación con la identidad de género, en donde se ha querido de alguna u otra forma estrujir o apretar o reprimir en cierta manera para decirle a las nuevas generaciones que nosotros debemos experimentar nuestra identidad y le pusieron el apellido de género. Es decir, si yo realmente me siento hombre o me siento mujer, independientemente del sexo que yo tenga. Pero esa no es la verdadera identidad. Esa no es la identidad que bíblicamente o espiritualmente Dios busca de cada uno de nosotros. La identidad que tiene relación con lo que Dios quiere y anhela a cada uno de nosotros no es que experimentemos sensaciones nuevas, o que busquemos nuevas realidades, o que busquemos nuevas ideas o nuevos conocimientos para saber si Dios es real, por ejemplo, para saber si la fe de verdad es eficaz, o para ver si el Evangelio realmente bendice a alguien, o para ver si los milagros realmente son posibles o no son posibles. Dios quiere que nosotros partamos de la identidad de que Él es Dios, Él es Señor y Él es Salvador. La semana pasada hablábamos del llamamiento de Moisés, cuando Moisés tenía que presentarse ante el faraón y tenía que decirle: yo quiero que dejes libre a mi pueblo, yo quiero que dejes libre a Israel. O tenía que ir a decirle a los líderes de Israel, juntarse con ellos y decir: vamos a hacer esto, este es el plan, lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a ir a hablar con faraón y luego nos vamos a ir marchando hasta la tierra prometida. Pero Moisés tenía miedo, tenía temor, porque decía: y en nombre, y ellos me van a decir: ya, yo sé que tú te llamas Moisés, que eres hijo de él, que tu mamá es ella, que vienes de cierto pueblo, pero a ti, ¿quién te mandó? ¿O en nombre de quién hablas? ¿Cómo nosotros sabemos que es real esto? Y Moisés tenía esa preocupación, porque es una realidad. Es una realidad porque nosotros necesitamos una identidad en cada una de nuestras vidas. Y Dios le responde y le dice: tú les vas a decir que yo soy el que soy, que yo soy Jehová, Dios. Y simplemente con eso basta. Nosotros hoy día, yo no quiero implantar una obligación, ni una oligarquía, ni un pensamiento irrefutable o algo que nadie pueda negar, que nadie pueda decir: no, esto no es así. Pero yo quiero que nosotros partamos por una base que sea inquebrantable en cada uno de nuestros corazones, de decir que Dios es el Señor y Salvador de nuestra vida. Que Dios es el Señor que habita, vive, reina en cada uno de nuestros corazones, y no hay nadie más grande ni más poderoso que Él. Y cuando nosotros vivimos esa realidad es cuando comenzamos recién a experimentar una identidad dentro de nosotros. Yo estuve hablándose durante varios minutos sobre la identidad de nacionalidad que nosotros tenemos. Aquí me parece que no hay extranjeros el día de hoy, me parece, ¿cierto? ¿Somos todos chilenos? Parece que sí, ¿cierto? Yes, ¿quién dijo yes? Somos todos chilenos los que estamos aquí. Y amamos nuestro país, ¿cierto? Como que a veces con preocupación vemos en lo que nos estamos transformando. Y aquí no estoy hablando de política, no estoy hablando de si un gobierno es bueno o si otro gobierno es bueno, no. Estoy hablando de lo que miramos con temor y con preocupación muchas veces lo que nos estamos convirtiendo. En donde a veces veíamos en las películas, en una serie por ahí, en donde pasaba uno en moto y mataba a otro y asaltaba y hacían distintas cosas que para nosotros era extrañísimo. Era como: eso pasa en otros países, decíamos. Pero para nosotros no era una realidad. Hoy estamos viendo que esas cosas son parte de la realidad, sobre todo en las ciudades grandes de nuestro país, y especialmente en Santiago.
Y estamos viendo que están llegando distintas realidades a nuestro país. La delincuencia se ha desatado de una forma impresionante. Ya no hay seguridad, ya no hay paz y tranquilidad, podríamos decir de alguna forma. Nosotros, en primer lugar, tenemos que ver esto con altura de mira. Debemos reconocer las cosas que están sucediendo en nuestro país, pero a la vez debemos entender y debemos reconocer de que la palabra del Señor siempre, siempre es fiel y verdadera. Y nos dice que, dice el Señor, cuando estaba con sus discípulos, y miren, imagínense, hace cuántos años atrás, y eran palabras que venían a bendecir el corazón de aquellos hombres en ese momento, y hoy día vienen a fortalecer el nuestro. Cuando Jesús se iba, cuando ascendía al cielo, y les dice: no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios también, confíen en mí. Dice que Él va a preparar, dice, voy a preparar morada para cada uno de vosotros, para cada uno de ustedes, le dice a los discípulos. Seguramente ese momento fue memorable, fue extraordinario, porque estaban todos ahí alrededor, y Jesús ahí en medio con ellos, y le dice: no tengan miedo, no se turben, no se equivoquen, no sientan temor, no sientan angustia, porque yo, si bien me voy, es verdad, ya no voy a estar con ustedes todos los días, pero le dice: yo voy a un lugar mejor, a preparar morada para cada uno de ustedes, para que todos ustedes puedan llegar a ese lugar donde yo estoy. Y más, además de eso, le dice: mientras yo no estoy, el Consolador, el Espíritu Santo, la presencia del Señor va a estar con ustedes y les va a guiar en todo momento. Y esa era la identidad que experimentaron los discípulos. Esa identidad de que no tiene solamente relación con una nación, no solamente en realidad con un país, no solamente en realidad con un estatus social, no solamente en realidad con lo que yo tengo, con lo que yo soy, sino que experimentaba una identidad espiritual. Y esto es diferente. Experimentar una identidad espiritual es algo de palabras mayores. En primer lugar, para yo poder experimentar una identidad espiritual, debo haber recibido a Cristo en mi corazón en primer lugar. La primera pregunta que yo hago en esta hora, usted respóndase a sí mismo. Y si no es así, hoy es la oportunidad que usted tiene. O lo podemos conversar más adelante y usted me puede decir: yo necesito esto y esto. Y vamos a ver la mejor forma de ayudarle para que Dios también pueda obrar en cada uno de sus corazones. Pero, por decirlo de alguna forma, el primer requisito para tener esa identidad espiritual y celestial es haber recibido a Cristo en cada uno de nuestros corazones. En otras palabras, haber sido bautizados por el Espíritu Santo. Es una experiencia única e inolvidable la que se vive cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, cuando hay una sensación en nosotros de fuego, de calor, pero a la vez de paz, de tranquilidad, donde sabemos que Cristo está en medio nuestro, donde sabemos que Él en su amor y en su misericordia nos abraza, nos cuida y nos dice que nada va a pasar si Él está con cada uno de nosotros. Ese momento de expresiones que a lo mejor tenemos al Señor, donde las vivimos en forma experimental, pero también en forma individual cada uno de nosotros, que es difícil expresarlas con palabras. Como dice esa alabanza, desciende, que en parte de su letra, cuando dice que los enfermos sanan, que suceden cosas que parecen extrañas, los hombres hablan lengua, los enfermos sanan, pero la segunda estrofa la tenía en la mente y como que se me fue. Dice: es tan especial, hoy puedo saber lo que se siente cuando está tu presencia. Dice: es tan especial que explicarlo con palabras cuesta. Porque es una realidad. Cuando la presencia del Señor embarga cada una de nuestras vidas,
no tenemos explicación para eso. No podemos decirle al que está al lado, no, mira, si el Espíritu Santo te toca, te va a pasar esto y esto. Y vas a sentir esto y esto. Y vas a vivir esta experiencia y esta, porque eso es individual y único para cada uno de nosotros. Lo que usted experimenta con el Señor es distinto a lo que yo experimento. La gracia de esto es que el Espíritu Santo es uno solo, que puede tocar a todos juntos, colectivamente, en un solo momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, como sucedió en el Pentecostés, como ha sucedido muchas veces en este templo, como ha sucedido muchas veces en distintas realidades, en distintas casas del Señor, cuando el hombre, cuando la mujer comienzan a buscar de Cristo, y la presencia del Señor embarga cada corazón, embarga cada mente, embarga cada pensamiento, embarga el alma, embarga todas nuestras fuerzas, y comenzamos a experimentar ese momento glorioso y maravilloso que es único en nuestra vida. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor porque Él nos permite poder vivir en su Espíritu Santo. Pero también está la realidad de que para tener una identidad espiritual o una identidad celestial debemos conocer de qué se trata esto. Debemos entender de qué se trata esto. Porque yo muchas veces me siento más patriota, me siento más parte de algo cuando yo estudio algo. Cuando yo estudio la historia de Chile, por ejemplo, estudio las batallas. ¿Alguien ha estudiado aquí el combate naval de Iquique alguna vez? ¿Alguien se acuerda bien de esa historia? ¿Alguien se acuerda, no sé, por ejemplo, vamos a nombrar distintos nombres, Arturo Prat, se me olvidaron todos los nombres ahora, pero acuérdense de todos los nombres históricos que hay en nuestro país, y cuando empezamos a estudiarlo, cuando empezamos a analizar sus vidas, y cuando muchos de ellos eran personas que no eran cristianas, otros sí, pero algunos de ellos no eran cristianos, no era su mover, solamente era la patria lo que ellos amaban, y luchaban, peleaban por la patria, y daban su vida por la patria. ¿Qué hacía eso? Hacía eso que ellos dieran sentido de nacionalidad, no solo a ellos, sino que a sus familias, y a todos los que estaban alrededor, y nosotros después estudiando esta batalla, esta otra batalla, cómo libramos de esto, cómo perdimos aquí, cómo ganamos allá, cómo llegamos al día de hoy como nación bendecida. Nos podemos dar cuenta que amamos a nuestro país y que nos sentimos chilenos y cantamos el himno nacional, y muchas veces puede haber hasta alguna lágrima por esa sensación humana, por supuesto, pero esa sensación de emoción de sentir algo. Espiritualmente es exactamente igual. Si yo conozco más de Dios, si yo conozco más de Cristo, si yo conozco más de su palabra, si yo conozco más de los apóstoles, si yo conozco más de Pablo, de Moisés, de David, de José, si yo conozco más de las historias de Daniel, si yo conozco cómo Dios obró, cómo Dios guardó, cómo Dios cuidó, cómo Dios se ha revelado a lo largo de la historia de la humanidad, desde el pueblo de Israel hasta el día de hoy con nosotros, ¿acaso no nos da para amar con todo el corazón al Señor? ¿No nos da para amar el Evangelio? ¿No nos da para decir Dios es real, Dios es fiel? Y además de eso, tenemos la bendición de experimentar en nuestra propia vida las bendiciones y la misericordia del Señor. Cuando Dios nos ha sanado, cuando Dios ha sanado a nuestra familia, cuando Él nos ha bendecido, cuando nada falta en casa, cuando Dios provee todo lo necesario, nosotros podemos ver su fidelidad y podemos decir: Señor, te amo y reconozco que tú eres fiel con cada uno de nosotros. Y cuando eso sucede, comenzamos a tener un sentido de nacionalidad espiritual. Comenzamos a tener un sentido de identidad espiritual. Y comenzamos a entender que en la tierra es importante estar, que es importante vivir los días que Dios nos regala, que es importante bendecir al que está al otro lado de nosotros, es importante tender la mano al que lo necesita,
Es importante poner nuestras manos sobre los enfermos. Es importante ayudar al que está en la cárcel, al que está en el hospital, en el hogar de menores, en el hogar de adulto mayor, al que está padeciendo dificultad. Todos sabemos que es importante lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra y podamos hacer durante los días que nos restan y nos quedan de vida hasta que Cristo venga o hasta que nosotros nos vamos de esta tierra. Pero más allá de eso, nosotros debemos comprender y debemos entender que nuestro lugar final, que nuestro destino final, que el lugar donde nosotros vamos a vivir una eternidad, no 60, 70, 80, 90 años, sino que toda una eternidad, es un lugar mucho más glorioso y más maravilloso del que tenemos el día de hoy. Y pasa a veces que nos impresionamos tanto con lo que vemos aquí en la tierra. Y cualquier cosa más importante que acercarnos al Señor. Cualquier cosa a veces se hace más importante que entregarle nuestras vidas a nuestro Salvador. Cualquier cosa, cualquier cosita pequeña nos inhabilita de poder entregarle lo mejor al Señor. Siendo que todo lo que podamos vivir en esta tierra simplemente es pasajero. Yo no quiero predicar hoy día sobre que la tierra es mala, sino que al contrario, es un lugar de bendición, es un lugar donde hemos sido felices, es un lugar donde Dios nos ha dado todo lo que nuestra mente puede ver y todo lo que nuestros ojos pueden ver, todo lo que podemos experimentar. La familia, que es lo más importante que nosotros tenemos en esta tierra, el lugar donde vivimos, el lugar, sea sencillo, humilde, o sea muy bonito el lugar, es el lugar que Dios nos regaló. Las cosas materiales que logramos, los sueños, los anhelos escolares, académicos, todo lo que logramos en nuestra vida son cosas maravillosas y gloriosas que Dios nos regala, pero no son las más importantes, queridos hermanos. Por años y por años se ha luchado contra esto, de que el hombre y la mujer entienda que hay una realidad más gloriosa y más maravillosa. Hoy día la lucha es más fuerte y es más grande. Hoy día hay distintas denominaciones cristianas en donde disfrazan esto, diciendo que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios nos ama. Pero no importa tu compromiso, no importa si no estás bien, sigue adelante, nomás dale. Y como que se hace entender de que lo más importante es el Señor, pero realmente lo más importante es lo que yo vivo en la tierra. Y si me queda tiempo, se lo entrego al Señor. Y nosotros debemos entender el día de hoy que el Señor es lo más importante de nuestra vida. Él es el que nos lleva a la tierra prometida. Él es el que nos lleva al lugar de privilegio, al lugar de honra. Él es el que nos lleva a ese lugar celestial y maravilloso que tiene preparado para cada uno de nosotros. Gloria al Señor, como nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Dice el apóstol: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Antes de seguir leyendo esto, Dios tiene una ciudadanía especial para cada uno de nosotros. Dios tiene un lugar maravilloso preparado para cada uno de nosotros. Y como dice Juan 3:16, que Él murió por todos. Él tiene un lugar preparado para todos nosotros. Pero es responsabilidad de cada uno poder ocupar ese espacio, poder ocupar ese asiento de bus, por decirlo de alguna forma, poder ocupar ese asiento de avión, poder ocupar ese lugar en la fila, poder estar en ese libro de la vida. Dios ya lo regaló y Dios ya lo entregó. El precio ya está pagado. Él en la cruz, con su sangre que derramó por cada uno de nosotros, ya nos entregó la salvación y la vida eterna. Ya nos entregó un lugar en la tierra prometida. Ya nos entregó un lugar que Él fue a preparar, esa morada celestial para cada uno de nosotros. Pero es responsabilidad nuestra llegar hasta ese lugar. La invitación está hecha, la mesa está servida. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros hacerlo ahora. Y vuelvo a repetirlo, con tanta facilidad se nos olvida
lo que Dios ha prometido y ha regalado a cada uno de nosotros. Con tanta facilidad nos deslizamos y hacemos distintas cosas que no tienen relación con la palabra del Señor. Muchas veces nos cuesta hasta congregarnos, muchas veces nos cuesta poder llegar hasta este lugar de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sigo leyendo en esta hora. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria al Señor. Gloria al Señor en esta hora. Dice lo que hemos leído en esta hora, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice: más nuestra ciudadanía es el lugar que nosotros debemos amar, es el lugar que nosotros debemos sentir lo propio nuestro. Cuando nos emocionamos con el himno de nuestro país, o cuando nos emocionamos porque la selección juega, o cuando nos emocionamos porque un tenista gana, o cuando una Miss Universo, alguien a lo mejor se emocionó con eso, o cuando nuestro país está ahí en lo más alto, escrito nuestro país, Chile. Así también dice el Señor que debemos nosotros con mayor razón y con mayor entereza amar nuestra ciudadanía. Y dice el Señor: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra casa y es nuestro destino final, queridos hermanos. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Porque no necesitamos nada más que Cristo para estar bien. Nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. No nos confundamos, no nos turbemos, no nos equivoquemos. Ese es nuestro lugar eterno. No es esta tierra, no nos arraiguemos. Disfrutemos, amemos este lugar. Si usted tiene opción de salir a conocer nuestro país o el mundo, hágalo. Hágalo, pero por sobre todas las cosas, nunca descuide su verdadera ciudadanía, su verdadera casa. Nunca descuide el lugar que Dios tiene preparado para usted, porque Él es suficiente para cada uno de nosotros. Él es maravilloso, Él es grande, Él es fiel y Él es verdadero en esta hora. Quiero invitarle en esta hora que podamos orar al Señor, que podamos entregarle todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestro ser. Y si usted esa ciudadanía celestial la está viendo lejos, o no está en su mente a lo mejor, yo quiero invitarle que le pueda pedir al Señor que sea un lugar especial en su corazón. El que está fuera de Chile ama el lugar donde está, pero tiene un pedacito en su corazón guardado a Chile. Dios nos pide más que eso, que amemos el lugar donde estamos, pero por sobre todas las cosas, amemos nuestra verdadera ciudadanía, que es en los cielos, que es con Cristo Jesús, que es esa morada celestial,
que Él prepara para cada uno de nosotros. Le invito a que oremos al Señor en esta hora, que entreguemos nuestro ser, nuestro corazón, y que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Ora al Señor en esta hora, aproveche este tiempo especial. Padre Santo, en esta hora le damos muchas gracias, porque estamos ante su presencia, Señor. Que a veces nos equivocamos, a veces fallamos, a veces nuestra mente está ocupada en muchas cosas que no nos hacen bien. Nuestra mente está ocupada en muchas cosas que no son vanas para nosotros, Señor, que no nos edifican, que no nos bendicen, sino que al contrario hacen mal, Señor. En esta hora, Padre Santo, agradecemos por esa ciudadanía maravillosa que usted nos regala. Agradecemos por esa nueva Jerusalén, por esa calle de oro, por ese mar de cristal, Señor, que usted tiene preparado para nosotros. No queremos que se nos olvide, Señor, no queremos ser indolentes ni ingratos, Señor. Queremos en todo tiempo recordar esa maravillosa casa que usted tiene preparado para nosotros. Como dice esa alabanza, Señor, antigua, hoy yo quiero ir a esa ciudad, Señor, donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero ir a ese lugar, Señor. Yo quiero tener la identidad de cielo. Yo quiero ser un ciudadano del cielo, Señor. Quiero tener ese carnet que diga nacionalidad, el reino de los cielos. No lo merezco. No he hecho mérito suficiente, Señor. Pero usted, a través de su Hijo Jesucristo, derramando la cruz en el madero, Señor, nos ha regalado esta bendición de ser salvos, esta bendición de ser escogidos por usted para salvación y vida eterna, Señor. Gracias por su misericordia, gracias por su fidelidad. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Toda honra y gloria sea para usted, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.